Y con él hablamos durante 2020 gran parte de los temas más importantes que tienen que ver con nuestro país, pero sobre todo desde la prevención sanitaria también y de lo que tiene que ver con tu cerebro. Me refiero a Conrado Stoll, aquí va la bio de él. Conrado Stoll es médico neurólogo y director de Breina, Medicina de Cerebro y Corazón, y jefe de la unidad de ACV del Sanatorio Güemes. Realizó su doctorado en la UBA y su residencia en Neurología en Nueva York, además de la especialización en ACV en Boston. Hoy es el único neurólogo con formación en la especialidad de enfermedad cardiovascular que vive en la Argentina. Conrado Stoll, ¿cómo está allí en la Patagonia? Buenos días, José del Río te saluda. José, ¿cómo estás? Un gusto verte, aunque por mes número 10 u 11 con el mismo difícil tema. Conrado, pero difícil tema que encima tiene, lamentablemente, el diario El Lunes de Europa nos muestra que tenemos que preocuparnos un poco más. ¿Por qué? Mucho más. Para decir, recientemente Boris Johnson declara un cierre nivel 5 en Reino Unido, solamente 10 días después de encontrar esta cepa más contagiosa, que además ya se sabe que está en 40 países y hay otras cepas más. Se hace más contagioso, se ha dicho 70%, cálculos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos dijo 56%, algunos dicen 20 a 30, no importa, José, contagia mucha más gente y no hay duda que porque tiene más carga viral, genera más carga viral, eso explica la contagiosidad de esta cepa y eso genera mayor mortalidad, aunque la enfermedad no sea grave o distinta en sí. Entonces, esta diseminación y ver que en Estados Unidos tienen la cepa, ya la han encontrado, la encontraron primero en Colorado, después en Florida, en varios estados, en California, pero sin esa cepa ya lideraban la lista del mundo en muertes por día, en cantidad de contagiados, en muertes totales. Bueno, no hay duda que era algo muy preocupante y que estuvo muy lejos de ser la gripe que muchos científicos, algún premio Nobel, estadísticos mundialmente famosos se equivocaron gravemente al minimizar por allá por marzo, abril. Tenemos un problema serio. Conrado, en nuestro país que todo se lleva a Boca o River, se habla hoy de la vacuna rusa, de la vacuna estadounidense, la vacuna inglesa, casi como enemigos. Pero digo, más allá de eso, hay quien tiene esperanza respecto de que esta vacuna tenga efecto o impacto y se empieza a hablar políticamente de se están dando vacunas. ¿Qué significa todo este tema? Boca River en nuestro país no, o Boca River en nuestro país sí, pero es la mente humana que es siempre binaria. Y la verdad que la vida en general es gris, es casi eso, casi lo otro, y sí es muy nuestro la ideología o ideologizar todos los temas, siempre politizado. Es prudente decir, la vacuna viene de Rusia, yo, Conrado, asumo, no confío en Rusia. Tengo suficiente evidencia y mucho menos en su presidente. Pero la plataforma tecnológica tengo la capacidad científica de leerla y es buena. Más allá de que hubo cuestionamientos de la fase 1 y 2 publicadas en el Lancet y que además no se publicó la fase 3 y que además no incluyeron suficientes pacientes de más de 60 años. Entonces, conclusión, yo puedo hablar sin ideología. Este ha sido mi desafío de 2020. Yo quiero hablarle a todo el mundo y que todo el mundo confíe, que la gente diga, este hombre pienso que no piensa como yo políticamente, porque no lo saben, nadie lo sabe, pero que sepan que les estoy dando una idea científica. Y usar la vacuna rusa ha sido una mala idea. Hemos vacunado muy poca gente porque habían pocas dosis, no sabemos cuándo viene la segunda dosis, no sabemos qué cantidad nos van a terminar dando. No nos han reportado exactamente cuánta gente se ha vacunado, qué efectos colaterales. En algún medio leí 1% de efectos colaterales. No puede ser, José, hay algún error. Todas las vacunas tienen 40% de efectos colaterales. El 40% tiene dolor de cabeza o cansancio o dolor donde lo inyectaron. No puede ser que sea 1 de cada 100. Entonces, termino. Sí. Elegir una vacuna era preferible quizás. Empiezo más tarde, pero elijo una vacuna que la haya revisado la FDA y la EMA, o que se haya desarrollado en todo su camino muy transparentemente. Esto es ciencia que voy a aplicar a la gente de una forma inusualmente rápida. Quiero estar muy seguro. Acá todavía no tengo publicada la fase 3 y hace días, una semana ya, que los rusos dijeron, ya estamos por publicarla en una revista. Lo voy a celebrar, Si sale mañana en el Lancet o en el New England Journal, lo voy a celebrar.
pero yo ya sé que había 1.300 adultos y que ese número no alcanzó mayores de 60 años. Digo que no alcanzó para saber si causaba inmunidad en los mayores de 60 o qué efectos tenía. Conrado, hay cierto hartazgo ya en nuestros cerebros respecto de la pandemia, del encierro. Lo estamos viendo también a nivel internacional, donde las poblaciones muchas veces se rebelan ante los pedidos del Poder Ejecutivo de distintos países cuando les dicen volvemos a un confinamiento extremo o determinadas medidas de ese tipo. ¿Cómo incide nuestro cerebro? Y te pregunto a vos que sos médico neurólogo en estos contextos. Y vos sos muy prudente y decís cierto hartazgo. José, cuando vos ves los americanos que no se les pasa por la cabeza tirar un papelito afuera del auto cuando están en una ruta y sabés que todas las conductas que tienen son de una disciplina, incluso ves gente que vos la ves y decís, este señor me impresiona que no tiene la mayor educación o que no, y sin embargo se comporta grupalmente en forma correcta. Pero cuando ves eso, o escandinavos, otro ejemplo de disciplina y acatamiento, ahí vas a la neurociencia que vos nombrabas. Intolerancia a la incertidumbre. El ser humano le tiene intolerancia a la incertidumbre y aún en los países que fueron más claros o que controlaron mejor la pandemia, déjame que diga Islandia, Nueva Zelanda, algunos de Europa Occidental, la gente se cansó. En Europa todos se fueron de vacaciones, ahí está la segunda ola. Entonces vos tenés miedo, sacá el miedo por uno, el miedo de uno de contagiarse, pero vos tenés miedo por la salud de los que querés. Tenés miedo por tu economía personal. Tenés miedo de que pueda llegar a faltar comida. No sabés en tu cabeza qué puede pasar. Pueden faltar alimentos. Hablando hace unos minutos con uno de los referentes de OSDE, nos hablaba de la situación para los chicos, los bebés y los niños y la parte de pediatría que tienen menos riesgo, no tanto de contagio, sino que lo atraviesan mucho mejor. Pero hubo otra pandemia que fue la pandemia de la no presencialidad en las escuelas durante 2020 y lamentablemente lo que uno ve de cara a este año, a 2021, es que si el virus está aún peor, puede correr riesgo también esa presencialidad en los colegios. ¿Cómo incidió esto en nuestros cerebros y sobre todo en los más chicos? Bueno, al principio, ¿quién podía opinar? ¿Qué sabíamos de esto? Pero ahora ya hemos leído lo suficiente. Aparentemente la conclusión es, los chicos no pueden dejar de ir al colegio. ¿Por qué? Primero, porque en ciertos niveles, especialmente socioeconómicos, pueden perder el ritmo académico. O sea, que lo dejen y no vuelvan más. Por distintas circunstancias, no los retomás. Aparte, justamente en ese nivel socioeconómico, no es que lo pierden y lo dejan porque en la casa no les gustaba hacerlo a distancia. No, en los niveles socioeconómicos bajos, aún en países ricos, quizás esos chicos no lo pueden hacer a distancia, porque directamente no tienen la computadora, no tienen la conexión de internet, o hay una sola computadora y la tiene que usar la mamá o el papá para el trabajo o lo que fuera. Entonces, perder el ritmo académico. La primera ministra Merkel nos alertó del aumento de violencia familiar y contra niños que notaron en Alemania y que tuvo relación directa con que dejaran de ir al colegio. En el otro lado de la balanza tenés que el 60% de los chicos de menos de 15 años tienen anticuerpos contra el COVID-19. Primero, se enferman menos simplemente por eso, no solo porque tienen un sistema inmune que se llama innato, nativo, o sea, a estrenar. Entonces, muchísimo más efectivo. Cae la efectividad con los años tremendamente. Tienen de por sí un sistema inmune espectacular. Además, todos esos resfríos que vos viste en los chicos de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, siempre con mocos, siempre resfriados en los inviernos, eran coronavirus. Y aparentemente, en ese periodo de la vida, ese resfrío a mí no me defiende. Pero al chico de 13, 12, 9, 15 años sí. El 60% tiene defensas. Y cuando se hizo el cálculo epidemiológico de la pandemia, el 5% de la pandemia estaba empujada por estos chiquitos. No te hablo de los de 20, 23 que salen a la noche y se juntan en fiestas. Pero del colegio, poquísimo de la pandemia. Y de hecho se comprobó en Estados Unidos que cuando maestros se murieron o se contagiaron entre ellos o se contagiaron en su casa, pero no fueron los chicos. Conclusión. Aparte no sabemos si los podemos vacunar, así que no podemos ni hablar de la vacuna en los chicos porque no fue probada en menores de 14, de 12 años. Vacuna ni hablemos, pero conclusión. Con ciertas medidas de infraestructura en los colegios, con un aumento del testeo de los propios chicos y de sus maestros, con equipamiento de protección, infraestructura quiere decir separaciones, acrílicos, turnos de recreo, turnos de clase que no estén llenas como siempre,
compre con suministro a los maestros de equipo de protección personal. Cuando vos implementás todo eso de infraestructura, un mayor testeo para pescar a quien se infecte y sacarlo, por más que sabemos que no contagian tanto y no se contagian entre ellos y difícilmente se enfermen gravemente, aunque paréntesis, que la gente sepa que no libera a sus chicos, que no estén tan tranquilos. Muchos chicos menores de 20 años se murieron en Estados Unidos, donde vos ves lugares donde hay 20 millones de infectados, lamentablemente hay una proporción de chicos que tuvieron una enfermedad grave, se habló de la enfermedad esa parecida al Kawasaki, que inflama el corazón, y otros que se han muerto. Entonces, que no se infecten los chicos. Pero de todas maneras, ahí tenés, el colegio tiene que empezar, y más importante que tiene, puede empezar, salvo que estés en una situación caótica. Nueva York en marzo, abril del año pasado. El Reino Unido ahora, donde Boris Johnson cerró los colegios en el nivel 5 de restricción. Pero esa es la explicación de los chicos y de su actividad académica. Conrado, para cerrar, sos el único neurólogo que tiene en la Argentina con especialidad también en enfermedades cardiovasculares. Y es un tema del cual nos está hablando. Digo, ¿qué está pasando con el tema de ACVs o enfermedades cardiovasculares en un contexto de COVID? Digo, ¿hay menos prevención? ¿La gente previene menos, se cuida menos de una cuestión que no deberíamos dejar de lado? Hagamos pensar a la gente. O sea, vos me hablaste recién de cerebro, del control, de la intolerancia, la incertidumbre, de esa parte que nos afecta de la pandemia. Pero saber la verdad concreta, sin alarmar, ayuda a defenderse, a controlar los miedos. Y vos dirás, ¿por qué en esta pregunta? Bueno, porque tiene dos facetas la pregunta. En un caso, efectivamente, se han cortado tratamientos. Y creo que el impacto más grave, te voy a sorprender, no es en el infarto, va a ser en el HIV, en la tuberculosis, no te cuento, en el África, en la malaria, en el sarampión. El haber cortado las cadenas de vacunación para el sarampión, la polio, por ejemplo, de tratamientos para el HIV y la tuberculosis, va a hacer que eso resurja y ya hay muchos más casos. Ahora, en mi tema, en enfermedad de las arterias que afectan al corazón o al cerebro, claro que la gente se trató menos. No hay duda que hay gente que ha muerto por un infarto que no fue tratado a tiempo, por una ACV que llegó tarde y la persona no tenía miedo de consultar. Pero cuidado, el virus ha favorecido e inflama las paredes de la arteria, o sea que varios de una proporción importante, que no puedo decir cuánto es, no sé si se sabe, ese ACV o ese infarto fue causado por el COVID. Y lo otro que yo te decía que la gente tiene que entender también, porque quiero que sepan todo y ayudar a la gente. Así como puede haber muerto alguien porque no llegó a tratarse, cuidado, paradójicamente, paradójica y provocativamente, el hecho de que la medicina estuvo restringida y se llegó a menos gente con tratamientos, no hay duda, y está publicado, que ha muerto menos gente y ha tenido menos complicaciones gente que no recibió tratamientos que no tenían que recibir. Hay estudios que mostraron en huelgas en California, en Israel, en Reino Unido, que durante las huelgas de los médicos moría menos gente. En otro estudio, cuando los médicos cardiólogos de una ciudad se iban al Congreso Mundial de Cardiología y quedaban los médicos jovencitos que hacían mucho menos tratamientos, se moría menos gente. Entonces, hay un doble filo. Ha muerto gente porque no fue tratada en el momento adecuado. Es muy fino el balance de la medicina. Hay que tratar al que hay que tratar. Y, por supuesto, no hacer estudios diagnósticos de más ni tratamientos innecesarios. Conrado, fuerte abrazo allí desde la Patagonia y aquí desde Buenos Aires. Abrazo enorme. Un abrazo a vos, José. Muchas gracias. Buen día. Era Conrado Stoll, como siempre, claro, profundo, con temas que a veces duele escuchar, ¿no? Pero tiene los datos para poner atención a estas cuestiones de prevención, de cuidado en esta segunda ola que lamentablemente nos atraviesa hoy por hoy en la Argentina. Vamos a la tercera parte de este tercer capítulo que nada tiene que ver con salud, pero sí tiene que ver con tus finanzas. Viene la ola.